Y a mí me da tanto gozo poder ver esta carpa. Hermanos, tienen algo especial, tienen algo único. El Espíritu Santo está aquí. Y ustedes tienen un corazón de adoración y de valentía. Y qué bueno que se publique, ¿verdad? Abiertamente que adoramos al Señor, que se escucha alrededor, hermanos. Esto es una bendición. Nosotros, mi esposo y yo, somos pastores en la ciudad de Tijuana y estuvimos por 2 años en una carpa. Por eso mi corazón late. Cuando llegué y miré la carpa desde un día en la semana que pasé por el freeway camino a otro lugar, yo miré la carpa y yo dije, esto está bueno para iglesia. Y ya después miré el logotipo y dije, son los hermanos. Cuánto me gocé de que están haciendo esta obra, porque es evangelístico también. Hay que publicar las cosas que el Señor ha hecho. Hermanos, les pido que tomen su lugar un momento y les doy las gracias por la bienvenida a mis hermanas damas, a los pastores que tuvieron a bien invitarme para poder estar en esta campaña para la familia. Les voy a decir un poco de quiénes somos, mi esposo y yo, y qué es lo que estamos haciendo en Tijuana antes de entrar al mensaje, porque la palabra de Dios es bien importante, pero sé que después no va a haber tiempo para contarles nada. Hermanos, mi esposo y yo tenemos ya, bendito sea el Señor, 20 años en el ministerio, y el Señor le ha placido poner en nuestro corazón un don, porque son los dones que vienen del Señor y los tenemos diferentes cada uno, pero el Señor nos ha dado a nosotros la forma, la oportunidad, las ideas para trabajar en las comunidades en donde hemos plantado iglesias. Esta es la segunda iglesia que plantamos, siempre trabajando con la comunidad, ganándonos a la comunidad para Cristo. Y algo muy especial que está sucediendo ahora mismo en Tijuana, y el pastor me decía, cuénteles a los hermanos. Digo, bueno, vamos a tratar de resumir lo que Dios está haciendo. Hermanos, la iglesia tiene sus actividades intrínsecas, ¿verdad? Dentro de la congregación tenemos que cuidar a las familias, a los niños, a los jóvenes, todas estas actividades que son de crecimiento espiritual. Pero también afuera de nosotros hay un mundo clamando por ayuda. Hay un mundo necesitado y necesitamos atenderlo de adentro, pero también ser sensibles a las necesidades de afuera. Y el Señor nos ha puesto, ¿verdad?, a hacer ese trabajo hacia los olvidados de nuestra ciudad. La ciudad de Tijuana, muchos de ustedes la conocen, tiene múltiples necesidades, pero la necesidad más grande es la necesidad de Dios, la necesidad del evangelio en tantos corazones. Hermanos, hace 8 años empezamos un ministerio de misericordia, donde atendemos a los indigentes, a los homeless, las personas que no tienen hogar. El Señor nos permite, después de haber pagado el edificio donde está ahora la iglesia, inmediatamente eso fue lo que hicimos. Se abrió una regadera porque no tenemos tanto espacio, pero en esa regadera con agua caliente, hermanos, ha sido un regalo para cientos de personas. Los días viernes a las 8:30 de la mañana, nosotros ya hicimos todo un trabajo, ¿verdad?, de que la gente conozca lo que estamos haciendo ahí en la comunidad, y llegan, hermanos, entre 20 y 25 personas a bañarse. Se les da ropa, se les da abrigo, se les dan zapatos, se les dan productos de limpieza y salen rasurados, perfumados. Algunos al centro de rehabilitación, otros regresan a sus casas, otros buscan trabajo, otros regresan a congregarse. Dios sabe lo que está haciendo ahí. Y hermanos, no somos una iglesia grande, somos una iglesia pequeña, pero el Señor nos pone, y la Biblia dice que hagamos todo lo que nos venga a la mano para hacer, ¿verdad?, para la gloria del Señor. Y empezamos ese trabajo. Ahí también se les da desayuno, hermanos, pero sobre todo hay un culto. Ellos adoran a Dios. Y gracias al Señor, hermanos, ya han salido muchas personas de las drogas y después de tiempo regresan y nos cuentan los testimonios. Hay gente que ya son empresarios, hermano, y salieron de ahí. Hay un hombre que tiene un negocio grande de vender bolsas para todos los que venden en el sobre ruedas. Él es el que les surte las bolsas y salió de ahí. Dios es tan bueno. Pero también, hermanos, dentro de las actividades que se están realizando de misericordia, tenemos una iglesia infantil, hermanos. La iglesia infantil la empezamos en una carpita en la calle, en la colonia de atrás de la iglesia, porque los niños no vienen solos a la iglesia, hay que ir por ellos.
Y bueno, los niños de la iglesia crecieron y dijimos, hay niños que alcanzar afuera. Empezamos una campaña para niños en la calle. Los niños empezaron a llegar, hermanos, y en el tiempo de frío, en diciembre pasado, tuvimos la oportunidad de hacerles el festival de Navidad, pero nos los llevamos a la iglesia. Usted sabe, ¿verdad? Vamos dando pasitos para que lleguen a la iglesia. Pues hermanos, para la gloria del Señor, ahorita tenemos una iglesia infantil de 35 niños que no son de la iglesia. Son niños de la comunidad, vienen, están siendo discipulados. Hermanos, lo maravilloso es que dentro de esos niños hay niños que están en un abandono, aunque tengan papás, ¿verdad? Porque los papás trabajan, hermano, y los niños andan solitos. Pero no solamente los niños que tienen papás y que están en situación de pobreza, hay otros en pobreza extrema, pero hay otros hermanos que son hijos de drogadictos. Tenemos una familia de unos pequeños que viven en un basurero, hermano. Su mamá es drogadicta. Y los niños llegan con un hambre a la iglesia. Y de ahí, hermanos, el Señor empezó a usar a las hermanas y decir, ya no nomás les podemos dar el panecito, hay que darles sopa. Y eso lo hizo primero la hermana Alfa, que salió de aquí de esta iglesia. Dijo, hermana, hace frío, hay que hacerles una sopa. Le dije, adelante, hermana. Y de ahí para adelante, hermanos, se les hace cena a los niños porque llegan con hambre. Esos son los viernes en la tarde, después de la escuela. Muchos llegan allá a la iglesia. Algo está haciendo el Señor. Ya empezaron a llegar los papás a la iglesia infantil. Y ya empezaron algunas de esas familias a estar los domingos. Hermanos, hay muchas almas que salvar. Necesitamos extendernos, ¿verdad? Y recientemente el Señor nos permite abrir otro ministerio que le pusimos Ministerio Dorcas. Es un ministerio hacia el Hospital General de Tijuana. Es el hospital más pobre de Tijuana. Es a donde llegan las personas que no tienen seguro médico. Y ahí, hermanos, el Señor me permitió a mí estar en el año 2020, 9 días internada, cuando la segunda ola de COVID. Y ahí, hermanos, el Señor trató conmigo, me hizo ver tantas necesidades y yo prediqué dentro del hospital, pero el Señor me sacó de ahí con una tarea. Y para la gloria de Dios, hermanos, desde el año pasado empezamos a trabajar con los padres de los niños con cáncer del Hospital General de Tijuana. Es un área bien sensible, bien específica, pero para la gloria del Señor, hermanos, el Señor nos ha abierto una puerta, y una puerta grande. El mismo hospital, el día 15 de febrero, que es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil, me hizo una llamada, la jefa del patronato del hospital. Me dice, necesitamos pedirle su ayuda para que venga y nos ayude a traer comida para todas las familias de los niños con cáncer. Y le dije, sí. Tenía 2 semanas yendo a llevar comida cuando me invitan a llevarle a todos. Y le dije, sí. Pero lo maravilloso es que la iglesia hizo un banquete y fuimos a servirles. Pero lo único que le dije es, ya estamos listos para servir. ¿Nos permiten orar por los alimentos? Sí, claro, pues es que nos habían invitado. Claro que sí. Dije, ¿y le permiten a mi esposo decir unas palabras? Sí, claro, hermanos. Lo primero que dice Jorge, mi esposo, cuando le dejan el lugar, antes de orar por los alimentos, les pregunta, ¿cuántos necesitan un milagro? Y hermanos, los niños, los padres, las enfermeras, los doctores levantando sus manos al cielo. Y levantamos una oración como de 5 minutos todos, pidiéndole al Señor milagros de sanidad, de provisión, de restauración para estos niños. Hermanos, es un área bien sensible, muy sensible. Los niños todos los días están en una crisis, en una situación, cuando no son unos son otros. Y la iglesia, hermanos, estamos llevando comida cada semana. Y allá afuera del hospital, a donde no dejaban entrar a predicar, todavía a nosotros no nos dicen nada, hermanos. Cada viernes a mediodía yo estoy allá afuera del hospital. Los guardias me dicen, pásele, ya sabemos a qué viene. Y hermanos, le hablo a la trabajadora social del piso 7, que es de oncología, y ella me manda a todos los papás. Usted sabe las conexiones que Dios hace. No es uno, es la gracia de Dios. Es el tiempo oportuno. Es una ventana de oportunidad que se tiene que aprovechar. Y ahí estamos y predicamos y oramos, imponemos manos, levantamos las manos al cielo, cantamos, les predicamos la palabra del Señor. Y ellos de ahí se van con una esperanza, y cada semana cuando los puedo volver a ver, porque los niños quedan internados a veces 3 semanas, 4 semanas, se van a casa, luego regresan. Y es una constante con los niños con cáncer. Hay niños que ya están en cuidados paliativos, hermanos. Eso quiere decir que no hay esperanza médica,
Les dijeron que ya se vayan a su casa, les van a dar soporte de vida hasta que llegue el momento. Y Dios me ha permitido ahora en el mes de marzo poder ir a la casa de una niña que estaba allá en cuidados paliativos. La administración no era para la niña, eran para los padres. Y que ya se abran las puertas de los hogares para ministrar ahí, hermanos. Yo sé que es un milagro del Señor. Algo está haciendo Dios. El pan que repartimos, la comida que hacemos con tanto amor, es solamente una parte. La parte más importante es la espiritual, lo que Dios está trabajando en estas familias. Son familias de toda la ciudad. No lo hago para que la gente llegue a mi iglesia, lo hago para que lleguen a Cristo. Lo hago para que conozcan del Señor, para que en su momento de más desesperanza el Señor les alumbre el entendimiento y ellos puedan venir al conocimiento de Cristo. Dios está haciendo cosas maravillosas. Un día el Señor me dijo: empieza a cantar, y yo empecé a adorar a Dios afuera del hospital. Yo llego a casa y el Señor me empieza a ministrar. ¿Por qué no haces un coro? Porque tú estás ministrando a los papás, pero los enfermos que están adentro no alcanzan a escuchar. Hermanos, formamos el coro, nos metimos en ayuno y en oración. Dijimos: Señor, las canciones no son suficientes, necesitamos la unción del Espíritu Santo para llegar ahí adentro, porque no puedo entrar a predicar hasta adentro, pero puedo predicar afuera. Y teníamos que hacer algo estratégico para que se escuchara. Hermanos, el día 23 de marzo lo hicimos. Nos fuimos con comida y con la iglesia y el coro. Yo les dije: no importa que no canten bonito, canten fuerte. Canten fuerte. Y no importa, vamos a entrar en ayuno y oración, y el Señor va a traer algo especial. Y hermanos, estuvimos adorando a Dios, y cuando llegamos y nos instalamos con bocinas viendo hacia el edificio de 8 pisos, los hermanos me decían: pastora, ya vamos a empezar, pero no hay gente. Hermano, tienes como 500 enfermos detrás de esas paredes que van a escuchar el mensaje. Ya estamos listos y vamos a predicar. Y empezamos a hacerlo, hermanos, entre cada canto, muy especial cada canto, muy escogido. Empezamos a ministrar a los que estaban en cuidados intensivos, los que estaban a punto de ser operados, los que sentían que ya se iban a morir. Y Dios empezó a darnos palabra y empezamos a ministrar. ¿Sabe qué es lo hermoso? Y con esto termino. Que la gente que se podía poner de pie dentro del hospital se empezaron a asomar por las ventanas. Recorrieron las cortinas y nos saludaban desde arriba. Nos decían: los estamos oyendo, los estamos oyendo. El piso 6, hermanos, es el piso donde están los niños de todas las enfermedades. El piso 7 es de oncología. Pero en el piso 6 ya el Señor me estaba permitiendo ministrar ahí. Y hermanos, ponían a los bebés en las ventanas. Usted sabe lo que era ver eso desde afuera. En el piso 6, los bebés en las ventanas para que oráramos por ellos. Hermanos, Dios es sobrenatural y hace cosas sobrenaturales. Pero tenemos que caminar en fe. Tenemos que avanzar en lo que Dios nos está pidiendo hacer como iglesia, en lo que Dios nos está pidiendo hacer como familia. Y así, de esta manera, yo entro al mensaje de la palabra del Señor. Así como están sentados, hermanos, yo quiero hablarles hoy acerca de una familia que sirve a Dios. Una familia que sirve a Dios. Amados hermanos, usted puede recordar la familia de Abraham. Cuando Dios llama a Abraham, no solamente lo llama a él, el Señor levanta una esposa piadosa que puede creer que aquello que ese hombre está viendo en fe en algún momento se iba a realizar. No renegó, obedeció a su esposo, y salieron como errantes en el desierto, creyendo las promesas que el Señor les había dado. Y ahí vemos a una familia sirviendo a Dios como los patriarcas para el pueblo de Israel. Pero también encontramos la familia de Noé. Oh hermanos, Noé no había escuchado la voz de Dios más que una sola vez, cuando Dios le dijo: levántate y construye un arca, y le da las instrucciones. Pero capítulo antes la palabra de Dios dice que con Dios caminaba Noé. Hermanos, cuando caminas con Dios, Dios te va a hablar y Dios te va a dar instrucciones y Dios te va a desafiar a que hagas su voluntad. Pero sabe que el Señor no toma solamente a un integrante de la familia. El Señor quiere familia sirviéndole a Él. Familia sirviéndole a Él. Cuando entran en el arca, no solamente entra Noé, su esposa, sus hijos, las esposas de sus hijos. Y cuando bajan todos y adoran a Dios y empiezan el proyecto de Dios para sus vidas. Y así podemos ver tantas familias. La familia de Josué.
Josué no lo hacía solo, hermanos, porque en algún momento al final de su discurso él dijo: yo no sé a quiénes van a servir ustedes, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Él era el responsable como un líder, no solamente de una nación, era el líder de su casa. Y él estaba tomando decisiones por los suyos y estaba decidiendo servir a Dios. No solamente creerle, dijo: serviremos a Jehová. Así es de que, hermanos, este es el tema esta mañana. Y yo sé que vamos corriendo porque hay mucho que decir. Una familia que sirve a Dios. Dios es el que puede despertar el espíritu de hombres y de mujeres para despertarnos y hacer su voluntad y ver maravillas por difíciles que parezcan. Cuando nosotros vemos la historia de la restauración del pueblo de Israel después del cautiverio en Esdras y Nehemías, esta historia tiene un contexto. La Biblia dice en 2 de Crónicas 36:9 que aquella nación, usted conoce la historia, la nación del pueblo de Israel, llegó un momento donde fueron llevados al cautiverio, pero la ciudad dice que quedó en ruinas. Dice la palabra de Dios en 2 de Crónicas 36:9: y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Hermanos, a veces el enemigo se levanta y viene y quiere llevar cautivos a nuestros hijos, a nuestras familias, y quiere traer destrucción. En aquel entonces Dios permitió, porque era una disciplina para el pueblo de Israel, pero la ruina fue trágica. Quemaron la casa de Dios, rompieron el muro y se llevaron todos los objetos deseables. Lo que estaba pasando en Israel, hermanos, en el territorio de Judá, era una destrucción nacional. El ejército de Babilonia vinieron y atacaron la parte física, las construcciones más importantes, el templo y las murallas de la ciudad, lo que representa la adoración y la protección. Pero eso solamente era una forma visible de lo que estaba pasando en lo invisible. En lo invisible, la adoración se había apagado en ese pueblo. En su corazón, la comunión con Dios se había deteriorado. Así es de que fueron llevados cautivos por 70 años, lejos de su tierra, pero aún ya en cautiverio Dios los sustentó con su misericordia. Qué hermoso es el Señor, que nos dice: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Hermanos, hay muchas familias que están viviendo la prolongación de la misericordia del Señor, porque aún en medio de nuestros peores días podemos ver la misericordia de Dios sobre nosotros. Pero el Señor tiene planes de bien para nosotros y no de mal, no de calamidad sino de bienestar. Y aún a pesar de que el pueblo estaba en cautividad, algo estaba sucediendo allá en la nación que se quedó en abandono. ¿Sabe quiénes se quedaron allá? Los pobres de la tierra. Dice la escritura que solamente los viticultores y los granjeros son los que fueron dejados. Todo lo deseado se lo llevó el ejército enemigo y ellos ocuparon la tierra vacante. Había unos pocos refugiados que huyeron a diferentes áreas y luego regresaron a las ruinas. Regresaron a una ciudad con el templo quemado, con las murallas derribadas y quemadas, y ahí empezaron a vivir. Estos pocos refugiados estuvieron ahí por más de 50 años. Se ganaban la vida como pudieran porque estaban bajo un yugo y eran los pobres. Y tanto así, hermanos, que encontramos en Lamentaciones una oración pidiendo misericordia. Ahorita va a entender a dónde voy con este mensaje. Empiezan a orar por misericordia a los que estaban viviendo entre los escombros. Y dice Lamentaciones: acuérdate, oh Jehová, de lo que nos ha sucedido. Mira y ve nuestro oprobio. Nuestra heredad ha pasado a extraños, nuestras casas a forasteros. Huérfanos somos sin padre. Nuestras madres son como viudas. Se llevaron a los jóvenes a moler y los muchachos desfallecen bajo el peso de la leña. Los ancianos no se ven más en la puerta. Los jóvenes dejaron sus canciones. Cesó el gozo de nuestro corazón. Nuestra danza se cambió en luto. Cayó la corona de nuestra cabeza.
tristeza hay ahora de nosotros porque pecamos. Por esto fue entristecido nuestro corazón, por esto se entenebrecieron nuestros ojos. Por el monte de Sión que está asolado, zorras andan por él, donde estaba el templo. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, tu trono de generación en generación. ¿Por qué te olvidas completamente de nosotros y nos abandonas tan largo tiempo? Vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Hermanos, lo mejor que podemos hacer cuando hay una crisis en la familia, cuando hay una situación de lejanía de Dios, es empezar a clamar por misericordia. Señor, el gozo se ha convertido en luto. Ya no hay cánticos de adoración, ya no hay alabanza en nuestras bocas, pero volvemos a ti. Vuélvenos a ti, nos volveremos. Vuélvenos como al principio. ¿Cuántas familias están viviendo la lejanía de su primer amor con Dios? Y están viviendo en esa ruina, en esas consecuencias, y parece que nos hemos acostumbrado a ver las ruinas por un largo tiempo. Pero mi oración por nosotros esta mañana es: Señor, ten misericordia y abre nuestros ojos para que nos demos cuenta la condición en la que está nuestra casa. No quiero estar en ignorancia espiritual, yo quiero estar apercibido en su misericordia. Dios es experto en reconstruir lo que se ha derribado, pero primero va a trabajar en el interior de las personas. Hay una tarea y la sabemos, pero ¿quién la va a realizar? Dios va a despertar el corazón de las personas, y el primero que despertó fue al rey. Dios es suficiente para cambiar voluntades, hermanos. Dios despierta el corazón del rey llamado Ciro. Él era el líder, pero dice la Biblia en Esdras capítulo 1 versículo 1: para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. Él reconoce que Jehová es Dios en los cielos y en la tierra. Mire, un rey. Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. Escuche, muchos de ustedes son los líderes de su casa. El Señor esta mañana viene a tocar a la puerta de tu corazón para despertar tu espíritu y viene a darte una tarea. Es el tiempo de que te levantes y empieces a hacer todo lo necesario para que tu casa sea una casa que le sirva al Señor, para que se reedifique aquello que el enemigo ha destruido. Pero se tiene que despertar el corazón del líder. Los líderes que hay aquí, los jefes de las casas paternas, las mujeres que son en este momento las jefas de su casa porque tal vez quedaron viudas o están en una situación y están solas. Este mensaje también es para ti. Como líder, como columna principal en tu casa, que Dios despierte nuestro espíritu. Este rey estaba bajo una autoridad mayor que todas las autoridades que existen. El que puede mandar, el que puede ordenar, el que puede dirigir es el Señor. Sobre uno alto hay otro más alto, y sobre ese alto está Dios, dice la palabra. Así es de que el rey, hermano, se tiene que humillar y doblegar a la voluntad de Dios. Que los líderes de nuestras casas el día de hoy tengan la sensibilidad, la humildad y la sencillez delante del Señor para decir: sí, Señor, yo te necesito, mi casa te necesita y voy a hacer lo que sea necesario. El rey empieza a hacer la invitación al pueblo y dice: quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa de Jehová su Dios. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Dios empieza a despertar el corazón no solo del rey, sino el corazón de los jefes de las familias. Dice que entonces se levantaron los jefes de las casas paternas y los sacerdotes y levitas y todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Estaban liderados por alguien, pero era una decisión personal. Alguien en esa casa tuvo que haber dicho:
yo no me voy a quedar en la tierra del cautiverio. Yo voy a levantarme y voy a ir a ayudar en lo que se había arruinado. Aquí están mis manos para hacer el bien, para la casa del Señor. Yo voy a ir, pero alguien en esas casas se tuvo que levantar. Hay un lugar para todos en la obra de la reconstrucción de Dios en las familias. Hay un lugar para todos. Tal vez el corazón del padre es el que se va a despertar. Tal vez es el corazón de la madre o el corazón de los hijos. El corazón de los hijos, su oración también es escuchada ante el trono de la gracia. También es escuchada. Hay hijos orando por sus padres. Que tu corazón, joven, se ha despertado. Porque si los ancianos han perdido la visión, han perdido el impulso, han perdido el amor por la casa de Dios, que Dios levante las generaciones, que Dios levante los jóvenes para luchar y pelear también por sus casas. Esta es tarea de todos. Cuando ellos regresan junto con Zorobabel para tener la instrucción de reedificar no su propia casa, sino la casa de Dios, la casa de adoración al Señor. Tristemente solamente un porcentaje pequeño decidió regresar. ¿Por qué? Porque esa tierra estaba en abandono, estaba bajo un yugo, iba a implicar esfuerzo. Se necesitaría al mismo tiempo renunciar a lo que tenían en Babilonia. Oh, hermanos, que podamos decir como el apóstol Pablo: todo lo que tengo lo tengo por basura a fin de ganar a Cristo. Hay cosas que el enemigo te ha dado y parece que te tienen entretenido, pero cuando tú sueltas esas cosas por seguir el proyecto de Dios, créeme que te va a ir mejor. Te va a ir mejor. Lo que Dios ha planeado es para nuestro bien. El enemigo había hecho estragos por muchos años, pero vemos aquí a familias y se mencionan el nombre de los padres y dice y sus hijos. Las familias avanzaron juntas, jóvenes y viejos, hacia el propósito de reconstrucción, porque todos tenemos parte en esta restauración, no solamente de casas, sino de familias y de la adoración dentro de las familias. Dios despierta nuestro espíritu también, el corazón de los padres, el corazón de los hijos, para disponernos a hacer juntos la voluntad de Dios. Y lo hermoso es que en el libro de Esdras lo primero que se reconstruye es el altar. El altar es el lugar de comunión, es el lugar donde se sentirían de nuevo cerca de Dios. La Biblia dice que sus hermanos junto con Zorobabel edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer a él holocaustos, como está escrito, y colocaron el altar, y desde ese momento se empezaron a hacer holocaustos en la mañana y por la tarde. Oh, hermanos, el altar familiar es importante. El altar es lo primero que reconstruyen, pero hay un altar en cada casa. Debe de haber un tiempo, un espacio, una intención para adorar a Dios juntos. Padres, nos toca la tarea de ministrar a nuestros hijos también en el hogar. Es en el altar familiar, es el lugar íntimo donde la familia desborda su corazón en adoración a Dios, donde se ministra el corazón de nuestros hijos, donde se escuchan las peticiones de ellos y donde oramos por cada uno. Donde usted le da la oportunidad de que la vocecita de los niños empiece a practicar la oración en voz alta, la oración, la adoración. Enseñémosle a adorar a Dios desde casa a nuestros hijos. Pero ¿hace cuánto que usted y yo no tenemos un altar familiar dentro de casa? Que no hemos trabajado. Si antes lo hacíamos, ¿por qué lo dejamos de hacer? Es el tiempo. ¿Cómo está el altar de tu casa? No un altar donde hay imágenes, donde hay veladoras. No, me refiero a un tiempo de adoración y de humillación delante del Señor. Hermanos, todavía no se echaban los cimientos del templo, pero el altar fue lo primero que se restauró porque era necesario adorar a Dios. Ellos tenían 70 años en otro lugar y cuando regresaron era un hambre, una necesidad. Hermanos, cuando lo empecemos a hacer, se va a despertar el corazón también de nuestros hijos por la búsqueda de Dios. Tú quieres que se enamoren de Dios, léeles la Biblia. El Dios de la Biblia es el Dios que se revela, que nos habla.
y ellos van a aprender a conocer a quién es el Dios a quien sus padres sirven y adoran. Desde el primer día dice que comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, aunque los cimientos aún no habían sido levantados. Los cimientos del nuevo templo no fue basado solamente en la apariencia. No necesitaban solamente aparentar que estaban regresando para mejorar las cosas. Necesitaban empezar a trabajar en lo más profundo, lo que no se miraba. No queremos solamente algo esporádico, amados. No queremos un avivamiento momentáneo en nuestros hogares. Deseamos levantar un hogar que permanezca en la dirección de Dios. Y la base, la motivación para lograr esto es la adoración, es la comunión íntima con el Señor. Cuando esto sucede, hermanos, vamos a estar estableciendo cimientos firmes. Llega el momento de echar los cimientos y lo hicieron, hermanos. Después de 2 años lo hicieron entre alabanzas y empezaron a trabajar al mismo tiempo que estaban los sacerdotes y los levitas adorando a Dios. Hermanos, esas 2 cosas tienen que ir de la mano. Ustedes están a punto de empezar una edificación, tienen el proyecto, tienen el diseño, hay un gran equipo, pero no olviden que junto con el trabajo está la adoración. Que cuando se está levantando algo para el Señor, tenemos que estar enfocados para quién es. La obra tiene como objetivo impulsar la adoración a Dios. No es la exaltación personal, es la adoración a Dios la que es el motor para poder hacerlo. No tenían todos los recursos materiales necesarios, pero dispusieron su corazón, porque cuando hacemos la voluntad de Dios, Él se proveerá. Él se proveerá. Mientras los albañiles echaban los cimientos del templo, los levitas y los sacerdotes estaban adorando. Pero sabe, hermanos, también viene el enemigo, también viene el adversario. Y estos hermanos también tuvieron sus batallas. Los adversarios detienen la obra. El pueblo fue intimidado, fue atemorizado y fue detenido con mentiras. Los atemorizaron. ¿Saben cuánto tiempo se detuvo la obra? Se detuvo por 15 años. Pero hermanos, tenemos que perseverar. Cuando el enemigo viene y quiere echarnos mentiras de que no se va a poder, tenemos que perseverar. Esta obra no va a parar, esta obra tiene que caminar. Mire, usaban cartas, usaban mensajeros, usaban todo tipo de artimañas para detenerlos. Pero el error fue cuando se empezaron a atemorizar. Y cuando tenemos temor, es como si desconfiáramos en que Dios tiene el control de las cosas. No te detengas, persevera. Se habían dispuesto a edificar unidos la casa de Dios. Lo hacían con fe y esto agradó a Dios. Sin embargo, aunque iniciemos con gozo, va a venir oposición y ellos se tuvieron que suspender la obra por un tiempo. Dios mismo, amados, agiliza y anima al pueblo a continuar la obra. Dios les manda mensajeros. Dios envía al profeta Ageo y al profeta Zacarías y los anima. Y ellos llegan con un mensaje y les dicen: en nombre de Dios que está sobre ustedes, venimos a decirles: reconstruyan, caminen, avancen. Aunque vino el enemigo con sus tácticas, esta vez ya no se detuvieron. Porque ellos decían en Esdras capítulo 5 versículo 5: mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío. Oh hermanos, cuando agarras valor por la palabra de Dios que te es enviada, entonces el enemigo no te puede detener. Toma la palabra que es la palabra profética más segura, créela con todo tu corazón y no te detengas. Aunque sientas que la familia no te está siguiendo, aunque sientas que tus hijos no entienden tu mensaje de reconciliación con Dios, camina, persevera, ve avanzando un ladrillo a la vez en tu casa, porque los ojos del Señor están sobre nosotros. Él es nuestro ayudador. Va el enemigo y hace un reporte y dice: sea notorio, oh rey, que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, la cual se edifica con piedras grandes, y ya las maderas están puestas en las paredes, y la obra se hace deprisa y prospera la obra en sus manos. Ese es el reporte del enemigo.
¿Qué está pasando? Porque estos estaban atemorizados y ahora están trabajando deprisa y prospera la obra en sus manos. Hermanos, cuando Dios manda el impulso, cuando Dios manda la convicción, cuando Dios manda su palabra, créele al Señor y no te detengas, y Él prosperará la obra de nuestras manos. Él la prosperará. Yo no te sé decir cómo es que suceden las cosas, pero Dios es el proveedor. Dios es el proveedor. Él no tiene límites. Y las cosas se pueden hacer a prisa cuando Dios sopla a nuestro favor. La Biblia dice que el Señor ensancha nuestros pasos debajo de nuestros pies. Les preguntan y ellos contestan: ¿quiénes son estos que están edificando? ¿Con permiso de quién? Y ellos respondieron diciendo así: nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y reedificamos la casa que ya hace muchos años se había edificado. Ellos tenían bien claro quiénes eran ellos y quién es Dios. Nosotros somos sus siervos, pero Él es el Dios del cielo y de la tierra, y el Señor tiene poder para respaldar esa obra. Dios es la provisión, hermanos. Dios mismo, su presencia en nuestras vidas es la provisión que necesitamos. Te sientes triste, te sientes atemorizado, te sientes derrotado, ve a la presencia de Dios y te aseguro que saldrás con un ánimo renovado, que saldrás con esperanza, porque es Dios el que puede hacer las cosas que usted y yo no podemos hacer. Nuestras palabras no son persuasivas, pero el Espíritu Santo sí. Dios mismo los defiende y el enemigo tuvo que retroceder porque Dios mandaba provisión. Cuando hablaban mal de ellos, ¿sabe? Aquel gobernador les dijo del otro lado del río a sus compañeros los gobernantes: dejad que se haga la obra, esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con estos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey que tiene del tributo del otro lado del río sean dados puntualmente a estos varones los gastos para que no cese la obra. Aleluya. Dios puede hacer milagros de provisión para que no cese la obra. Aún a sus enemigos, dice la Escritura, hace estar en paz con los siervos. Hermanos, algo va a hacer el Señor. Edificaban y prosperaban. Tanto, hermanos, que se terminó aquella restauración del templo. Terminaron la obra, la dedicaron con gran gozo. El sacerdocio y los levitas estaban listos, se habían purificado, dice la Escritura. Se habían purificado y estaban listos para empezar a reactivar la obra en la casa del Señor. Tiene que haber una pureza en las familias, porque la obra del Señor nos va a requerir, hermanos, nos va a requerir. Vamos a levantar no solamente un edificio, no solamente un santuario. Necesitan estar levantadas las familias puras, santas, consagradas delante del Señor. Eso va a hacer fuerte la iglesia, la obra que el Señor está haciendo a través de sus manos. Hermanos, Dios en su misericordia es experto en reconstruir lo que se había derribado, pero Dios desea un avivamiento real en las familias. Pasaron desde que se reedificó el templo hasta la siguiente actividad de reconstrucción más de 50 años. Muchos de los primeros que habían estado ahí ya habían muerto. Ahora había un problema nuevo. Tenían templo, pero no estaban obedeciendo la ley del Señor. Y es entonces que Dios manda a su siervo Esdras. Y hermanos, cuando usted lee cómo es el corazón de Esdras, este es un desafío para nosotros como familia. Dios buscó un corazón correcto. Se necesitan hombres y mujeres así. El rey Artajerjes le manda una carta a Esdras, porque Esdras tenía unas características especiales. Dice la palabra de Dios en Esdras 7:6: este Esdras subió de Babilonia. Era escriba diligente la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado.
Y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. El corazón de Esdras se había preocupado por inquirir en la ley del Señor, por buscar la voluntad de Dios, por conocer los deseos de Dios. Un corazón que está modelado por la palabra, hermanos, es de tremenda estima y poder e influencia en el pueblo de Dios. Esdras había preparado su corazón, dice el versículo 10, para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñarla a Israel. Y tú, Esdras, le dice el rey en el verso 25, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, enséñaselas. Hermanos, se requería a un hombre, se requería a una persona que estuviera con el corazón correcto. ¿Y sabes en dónde su corazón fue preparado? Fue en su privacidad, en su comunión. Él empezó a revisar la palabra, él empezó a tener comunión con Dios y fue distinguido entre todos los de su tiempo. Y Esdras dice: yo, fortalecido por la mano de mi Dios, me reuní a los principales de Israel para que subieran conmigo. Esdras dependía tanto de Dios que cuando se le dijo: vas a regresar para ayudar, pero lo que ahora vas a hacer no solamente reedificar las paredes, se necesita que se enseñe la palabra de Dios a este pueblo. Hermanos, Dios va a levantar maestros, maestras del bien, maestros de la palabra. Esdras dependía completamente de Dios, no del favor de un rey. Esdras dependía del Señor. Tanto, hermanos, que cuando tenía que regresar dijo: el camino es peligroso, pero a mí me da vergüenza irle a pedir un favor al rey. A mí me da vergüenza porque yo le dije que la mano de Dios está con nosotros. ¿Y sabe qué hizo? Puso a todas las familias, todos los que iban a salir de aquel lugar, los puso en ayuno. Y dice: para afligirnos delante de nuestro Dios. 8:21 de Esdras, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes, porque tuve vergüenza de pedir al rey una tropa y gente de a caballo que nos defendiese del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre nosotros. Los que lo buscan, más su poder y su furor contra los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio. Alguien que conoce a su Dios sabe a quién recurrir en el momento de necesidad. Esdras dijo: a mí me da vergüenza ir a pedirle al rey. Es como decirle: protégeme tú, porque Dios no es suficiente. ¿A quién le estamos pidiendo ayuda, amados? ¿A quién? Volvamos en ayuno, en oración, aflijámonos delante del Señor para que Él nos muestre un camino derecho por donde andar con nuestros niños, con nuestros bienes. Deseo: Señor, llévanos y sé propicio para nosotros. Lo que más le importaba a Esdras era cumplir la ley del Señor, y ellos habían desobedecido. Cuando llega Esdras a Judá y se da cuenta cómo está, no solamente era la situación de las murallas, era la situación de la nación, de las personas. Ellos habían prevaricado contra Dios, habían pecado, habían desobedecido al Señor. Tenían el templo, pero no tenían la obediencia. Tenían el edificio, pero estaban lejos del Señor. Y el libro de Esdras termina con Esdras llorando, arrancándose la barba, los cabellos, y diciendo: ¿por qué han hecho así? Precisamente por esto habíamos estado cautivos, porque no obedecíamos al Señor. Y él empieza a esforzarse, a dirigir un regreso a la voluntad de Dios, un regreso a la ley del Señor. El avance fue en lo familiar y en lo espiritual, pero las murallas de la ciudad estaban todavía en ruinas. Pasaron 14 años donde él estuvo trabajando en la enseñanza del pueblo, hasta que llega el momento, y yo sé que voy corriendo con la historia bíblica, pero yo sé que usted va a captar estas pequeñas perlas dentro del mensaje. Llega el momento de Nehemías. Nehemías escucha que el pueblo está en mal y en gran afrenta,
pero tenían templo, pero ya estaban siendo enseñados, pero las murallas, la protección, lo que representaba la seguridad estaba todavía derribado. Y aquel hombre hizo duelo delante del Señor. Él estaba todavía en Babilonia. Dios fue propicio con él y le da los recursos para que él regrese. Y cuando él regresa, empieza a animar al pueblo. Cuando él regresa, dice: yo no lo voy a hacer solo, yo necesito un equipo. Mire, Dios le da la visión a un hombre, pero el Señor necesita un equipo con esa persona, un equipo para poder realizar la obra del Señor. Ahora se trataba de edificar a través de las familias. No solamente era a la familia, sino a través de las familias. Esa fue la base de la reconstrucción de las murallas, porque no lo hicieron separados, lo hicieron unidos. Así como Josué dijo: mi casa y yo serviremos al Señor. Podemos ver a tantas familias descritas en las genealogías que dice Nehemías, donde dice el nombre de los padres, el nombre de los hermanos, y también dice: y sus hijos se levantaron para edificar. Cuando los grandes a veces se cansan, es tiempo de que los jóvenes también se levanten de la misma familia. Inmediatamente empezaron a restaurar las puertas, las torres, pero también la parte de la muralla que les correspondía. Lo interesante es que el oprobio y la muralla derribada que estaba enfrente de la casa es lo que Nehemías les manda que empiecen a trabajar. Dice en el capítulo 3, el versículo 28: desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes, cada uno enfrente de su casa. Hermanos, tenemos la necesidad de familias que sirvan al Señor, que quiten el oprobio que está frente a sus casas, que no se acostumbren a los escombros, que lo hagan con todo fervor y con gozo, como se describe en la Escritura. Frente a tu casa hay una necesidad. Dentro de tu casa hay una necesidad. El enemigo va a querer venir y decirte: no se puede, no tienes los recursos, no hay nadie que te ayude, tú no sabes predicar a tus hijos. No, hermanos, tómate de la palabra de Dios y empieza a hacer obra de edificación dentro de tu casa, con tu familia. La Biblia dice que el Señor proveyó todo lo que ellos necesitaban. Los jefes de las casas paternas traían voluntariamente lo que tenían: oro, plata, madera, todo lo que tenían, y también sus manos para trabajar. También sus manos. Pero curiosamente, los últimos que se menciona que aportaron eran los que más tenían la posibilidad. La Biblia dice en el capítulo 3, versículo 32: entre la sala de la esquina y la puerta de las ovejas restauraron los plateros y los comerciantes. Los que podían haberlo hecho desde el principio se esperaron hasta el final. Pero gloria a Dios que el Señor también despierta el corazón de los que tienen los recursos. Pero bendito Dios que Él es glorificado, porque con muchos o con pocos la obra camina, la obra avanza. Hermanos amados, hay situaciones que van a venir para detenernos. Aquellos enemigos del pueblo de Dios decían: ¿qué están haciendo estos débiles judíos? Una zorra va a venir y les va a derribar lo que están haciendo. Hermanos, vienen las mentiras del diablo a decir: ¿de tu familia podrá salir algo bueno? Tu familia, tu matrimonio podrá ser restaurado. Estos débiles judíos estaban haciendo temblar a los enemigos porque la obra estaba prosperando. El enemigo va a querer venir a engañarnos, a decirnos mentiras. Tu casa no va a prosperar, tú no puedes ser restaurado, tú no puedes perdonar. Reprenda al diablo en el nombre de Jesús. Reprenda al diablo. Diga: no soy débil, el Señor está conmigo. El gozo del Señor es mi fuerza. Él está conmigo y peleará por nosotros. La Biblia dice que edificaron pues el muro y toda la muralla, y fue terminada hasta la mitad. Y tuvieron que poner guardas. Los acarreadores estaban cansando. Empezaba el enemigo a tratar de detener otra vez la obra del Señor. Pero dice la palabra del Señor que en el capítulo 4, versículo 13 de Nehemías dice: entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo y los puse por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor,
grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando lo oyeron, hermano, ellos se animaron. Pero mire qué sabiduría le dio Dios a Nehemías. Los puso por familias y dijo: si ellos están apercibidos y ceñidos, listos para la batalla, con sus lanzas, con sus espadas, con sus arcos, van a estar preparados y armados porque aman a su familia. Preparados y armados porque defenderán a los suyos, porque no permitirán que el enemigo venga mañana a su familia. Hermanos, estemos de pie por familias, delante de la obra que el Señor está pidiendo que hagamos. Seamos una familia que sirve al Señor, cada uno en su tarea. Cada uno, la Biblia dice que había los que vigilaban, había los guardas, estaban los intercesores. Hay trabajo para todos en la obra del Señor, pero Nehemías los puso por familias porque había un peligro. Que así el Señor nos ayude a realizar la obra que el Señor ha puesto en las manos para esta iglesia, para esta familia de la fe. Que Dios levante líderes, que Dios despierte el corazón de los siervos y de las siervas, que Dios una a las familias para servirle en este tiempo, aquí y ahora. La palabra del Señor, hermanos, es tan preciosa que el Señor nos deja ver el corazón de un hombre entre tantos nombres que se dice en Nehemías. Vaya conmigo a Nehemías capítulo 7, versículo 1 y 2. Dice la palabra del Señor: luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas, y fueron señalados porteros y cantores y levitas, mandé a mi hermano Hanani y a Hananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era un varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Estaba reedificado el muro, pero se necesitaba alguien que estuviera a cargo del trabajo ministerial, del trabajo espiritual, los cantores, los porteros. ¿A quién buscó Nehemías? Dice que buscó a su hermano Hanani, a Hanani y a Hananías, porque había una característica en ellos. Este hombre era varón, dice la escritura, varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Amados, un hombre de verdad es un hombre fiel a Dios, un hombre íntegro a Dios, temeroso de Dios. Esas características están en el corazón de muchos de ustedes. Tengan por seguro que Dios les va a poner una tarea. Que Dios se encuentre entre nosotros hombres y mujeres de verdad, fieles, temerosos del Señor, que junto con sus familias se levanten para servir en el peor momento de la historia tal vez, pero que no dan marcha atrás, que se mantienen y se sostienen como viendo al invisible. A pesar de las amenazas que hay contra la familia, el Señor levanta y restaure nuestras casas. En 52 días aquella muralla fue levantada. Y Nehemías decía: acuérdate, Dios mío, acuérdate de todas las cosas que he hecho para tu obra. Acuérdate de mí. Hermanos, nada de lo que hagamos para el Señor será en vano. Yo en esta mañana quiero orar por las familias, para que así como la familia de Abraham, la familia de Noé, la familia de Josué, aún la familia de José y María, de Elizabeth y de Zacarías, y tantas familias que vemos, ejemplares, que dispusieron su corazón para servir al Señor. Que Dios nos levante, que aunque el enemigo diga: esa frágil cabaña, esos débiles judíos, nosotros nos armemos de valor, fortalecidos en la presencia del Señor. El Dios de misericordia, que es suficiente para reedificar lo que el enemigo ha derribado. El Dios de misericordia, que es el proveedor para todo lo que se necesita, incluyendo el ánimo, la fortaleza y la palabra para cada momento y etapa de nuestro hogar. Ese Dios que escoge a hombres y mujeres, que los ve entre las multitudes y aprecia el corazón esforzado, sabio, y que está buscando su presencia. Ese Dios maravilloso y todopoderoso que predicamos y servimos está aquí hoy, y Él es el suficiente para fortalecer tu corazón como padre, como madre, como hijo. Y Él está aquí. ¿Cuántos desean que en su corazón, en su vida, Dios levante familias que sirvan al Señor?
Yo no sé cuántas familias componen esta congregación, pero sé que cada uno es especial para Dios y hay un trabajo que realizar, y Dios te quiere usar a ti junto con tu casa. Que el Señor despierte nuestro espíritu, amados, ceñidos con las armas de justicia, vestidos para Dios. A pesar de este tiempo difícil, el Señor nos levante para la gloria de su nombre. Pónganse de pie, mis amados hermanos, y quiero hacerles una invitación por